Hola a todos, esto es un capítulo más de Pricing Stupid. Yo soy Juanjo Traver y como siempre vamos a intentar aprender hoy de nuestro invitado. Bienvenido Jaime, unas breves palabras para presentarte. Genial, bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, un placer participar y además por recomendación de Borja. Pues nada, eso, yo soy Jaime, soy de Madrid, tengo 33 años y bueno, estudié física, aunque de eso hace ya mucho, como puedes ver, y después ya pasé a trabajar en consultoría, estuve en McKinsey año y medio, de ahí ya es cuando pego el salto a startups y a trabajar en finanzas. La primera startup en la que trabajé fue OnTrack, con Íñigo Juantegui, después en Geoblink con Jaime Laulé y ya pues poco a poco me fueron saliendo proyectos de amigos que iban diciendo, oye, voy a montar una startup, pues estoy con una startup, necesito ayuda en la ronda, necesito ayuda con el reporting, con el plan de negocio, lo típico. Y como yo estaba en finanzas de startup, pues les echaba una mano. Y eso que empezó como un side business, pues fue creciendo y desde 2020 es de Startup CFO. Y bueno, pues efectivamente, como hablábamos antes, se ha ido un poco de las manos. Ahora ya son, creo que 6 líneas de negocio, somos 30 en el equipo, tenemos también una oficina en Alemania y bueno, todo alrededor de dar servicios a startups, alrededor de CFO, que sigue siendo la parte principal del negocio, pero con líneas de negocio pues muy sinérgicas. Desde legal, conseguir financiación pública, gestoría, proyectos de consultoría e incluso una escuela de formación. Ya. He vivido de la escuela y pensé, de esto le tengo que preguntar porque la verdad que es Sí, sí. curioso. Como te decía antes de arrancar, la idea es eso, ¿no? Vamos a repasar esta evolución que has contado tan brevemente, ¿no? Focalizándonos en el modelo de negocio, ¿no? Yo sí que antes de empezar, sí que me gustaría, porque es curioso, pero el pricing, ¿no? Siempre ha estado muy vinculado a finanzas Ujú. y querría tu opinión, ¿no? Si crees que la persona ideal para gestionar el pricing de una empresa o del modelo de negocio es el que lleva el gorro financiero, o ¿cuál es tu opinión sobre esto? Tiene que ser una comunicación muy cercana, en mi opinión, entre producto y finance. Es decir, al final, una empresa está hecha para devolverle retorno a los accionistas, de una manera u otra. Puede ser vía dividendos, que sería una empresa más tradicional, o vía revalorización y algún día va a haber un éxito. Pero esto, creo yo, bastante indiscutible en cualquier empresa con ánimo de lucro. Entonces, es imposible que finanzas esté desconectada y además porque la importancia de conseguir un euro solo más en el pricing es un impacto que va directo al margen bruto y por tanto directo al resultado de la empresa. Bueno, en realidad resultantes de impuestos, pero vamos, luego los céntimos. Pero eso lo decía Warren Buffett, de que a lo que le gustaba de Coca-Cola, dice, venden, no me acuerdo, no sé cuántos, 1.000 millones de latas al día, creo que era, 1.000 millones de latas al día, algo así. Decía, con que le suban un céntimo el margen que le sacan, dice, con esto el resultado de Coca-Cola pega un pelotazo pues, de no sé cuántos millones. Me he inventado las cifras y lo habré Sí, dicho sí, mal. sí, sí. Pero la idea, eso, o sea, al final, eso, finanzas tiene que estar ahí. Ahora, es verdad que en el pricing influye no solo la estructura, o sea, en mi opinión hay una parte de modelo, otra de estrategia y otra de psicología. Ujú. Entonces, la de modelo, pues eso, vista como queremos un precio único, queremos un precio por uso, queremos un precio en 3 paquetes diferentes, tal. Eso puede ser muy de producto vamos, y muy de finanzas, eso de las dos. Luego hay otra que es estrategia, en mi opinión, que es más del CEO, de decir, queremos ser caros para tener un posicionamiento caro, queremos ser caros al principio, pues como hace Apple con los iPhone, y después ir bajando el precio. Luego la parte psicológica es así que muy de producto, en mi opinión. De decir, desde el ejemplo más tonto con 99 o el ejemplo de Ujú. te ofrezco A por 100 euros o A más B por 100 euros. Todo el mundo le parece un chollo la segunda. Ujú. Que es trucos de este estilo, que eso en mi opinión sí que es completamente más del concepto de producto, A/B testing y tal. Entonces eso, diría finanzas, el CEO y producto, un poco en estas tres, lo que tienen que opinar en una de las cosas más claves de la empresa.
Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Yo también tengo un background financiero y no sé si es por eso, pero la parte del pricing siempre me ha gustado y lo has explicado muy bien. Al final depende de qué pata, ¿no? Qué pata del modelo estés intentando mejorar, te puede ayudar más un equipo u otro, ¿no? Y hay ciertos aspectos que ahora repasaremos, ¿no? A medida que vayamos avanzando un poco en el caso particular de tu empresa, O sea, pero erróneamente yo creo que mucha gente piensa y dice, el pricing, pues es discutir si nosotros tenemos que hacer los servicios de CFO por 2.500 o por 3.000. Y no, o sea, hay muchísimo más del correcto. el cómo lo quieres estructurar, pues eso, por uso, tarifa plana o lo que sea, quién quieres ser en el mercado y la componente psicológica y de A/B testing de qué va a funcionar mejor. Es muy complejo. Es un buen resumen, ¿eh? Y yo esto lo he hablado con más gente muchas veces, ¿no? La gente le hablas de pricing y lo único que piensan muchísima gente es que no puedo subir los precios. Espera, espera. Espera, que no te estoy diciendo que subas los precios. El pricing es mucho más que eso, ¿no? De hecho, a mí me gusta poner siempre dentro de estas cosas a analizar, ¿no? El factor de la cadena comercial, ¿no? Porque sobre todo cuando son negocios que tienen un componente importante dentro de quién va a vender esto, ¿no? Que no es un producto que se vende sin intervención humana, cuando hay un equipo comercial detrás, cuando hay vendedores de toda la vida vendiendo, es una pata que es sumamente relevante, ¿no? En cómo acabas aterrizando todas esas decisiones que se han tomado entre, ¿no? Dirección financiera, dirección general, producto, etcétera, cómo luego eso, ¡pam!, nos lo llevamos a la dirección comercial, porque ahí puede Sí, haber sí, muchos problemas, falsos positivos, ¿no? Pensar, esto va súper bien, totalmente. pero no, es que el vendedor que lo ha cogido te hubiera vendido Sí, un sí. boli, ¿no? Que no funciona. Totalmente. El feedback de ventas y de marketing también Uh -huh, es fundamental. Es verdad que tiene unos sesgos muy fuertes y por eso, en mi opinión, el buen product manager tiene que saber leer eso uh -huh. y cogerlo. Efectivamente, eso. Un cliente te firma de repente por el doble de fee y dices, desde mañana todos los clientes nos van a firmar por el doble de fee. Y eso, un buen product manager debería pararlo o analizarlo antes de decirlo. Y si no, efectivamente, eso. Yo creo que cada uno tiene su especialidad. Sí, sí, Entonces, el de venta, vende bien, pilla feedback de mercado, pero el del análisis debe sí. ser en ese aspecto el de producto. Efectivamente. Vale, vamos a arrancar por los orígenes. Cuando arrancas, ¿no? Que ya lo has contado antes, ¿no? Cuando empiezas a ser ese director financiero subcontratado, ¿no? Que no está in-house dentro de la empresa, ¿cómo arrancas ahí lo que decides cobrar? ¿Qué tipo de modelo impulsas en los inicios? Pues a ver, te aviso que mucho de lo que vaya a contar ahora es lo de consejos vende, ¿cómo es? Consejos vende de yo voy a contar todos los errores que he cometido y con ello espero Perfecto. que la gente aprenda. A ver, yo cuando empiezo, bueno, con un pelín de historia, yo cuando estaba en OnTrack tenía un CFO externo. Yo entro Uh -huh. de relativamente junior y entonces tenía un CFO externo que me ayuda. Entonces, y digo, este tipo tenía muchísima experiencia, 20 años de experiencia, y nos cobraba, creo que era 2.500 euros al mes. Y joder, este tío, que en mi opinión tiene muy buen negocio. O sea, trabaja con varias startups a la vez, yo por lo menos no le molestaba demasiado, y digo, esto lo multiplico por 2.500 y me sale muy bien. Entonces yo ya tenía esa idea en la cabeza de decir, el negocio de este tipo mola bastante. Luego me ayudó un montón a arrancar, además. O sea, me ha ayudado un montón. Bendigo el día que me lo crucé. Y entonces, el primer caso de alguien que me dice, oye, échame una mano con los números, esa era mi referencia. Pero, entonces, yo es la primera propuesta que dije y el emprendedor me la bajó infinito. Y sinceramente dije, pues vale. Dije, pues ok. O sea, no tenía ningún problema con tal de arrancar el negocio. Es decir, el primer cliente al final, que por cierto fue Q12, un trivial móvil que había a las 9 de la noche, aparecía una época que estuvo Ah, bastante sí, buena. me suena, sí, sí, sí. Todo el mundo dice lo mismo, por el nombre no, pero dicen, sí, es verdad, un trivial. Tal. Sí. Fue el verano de 2018, juraría. Sí. Entonces, aún así, aunque la fin fue muy baja,
En mi cabeza dije, un momento, yo gano X. Digo, y ahora si le voy a cobrar este recurrente todos los meses a este cliente, pues yo ahora gano X más. O sea, digo, si tú uno piensa el sueldo en sueldo bruto anual. Y digo, si yo ahora sumo lo que me factura este cliente por 12, es como si me hubieran subido el sueldo de la noche a la mañana, pues ya no me acuerdo, pero serían unos 8.000 euros. Yo, joder, o sea, si ahora llego a la OFI y me dicen 8.000 euros más, digo, pues fenomenal. Mi segundo cliente, que fue Kobe, Borja es muy amigo mío, es de mis mejores amigos, pero aún así le dije, eh, págame algo, decídelo tú, pero págame porque si no, con el tema de la amistad, es, oye, al final el sábado no lo puedo hacer, te lo paso la semana que viene, ¿vale? Entonces, también lo mismo, fue poco, lo que pasa es que en Phantom Shares. Entonces, esto, pues, Ah, pues bueno, no está igual, mal, ¿eh? igual No me está lo, me mal. lo toco al final. Esto está Kobe, salido un buen fin. es que Kobe es un avión, pero bueno. Entonces, poco a poco yo lo que tenía en la cabeza era esa referencia de los 2.500 que nos cobran. Y entonces me mantuve bastante firme en seguir proponiéndola y cada vez me fui acercando más hasta que ya los 6 o 7 clientes ya empecé a tener clientes en esa fee. Desde el punto de vista de pricing, o sea, por decirlo de alguna manera tonta, fue research de mercado basándome en un caso. Y de un caso Bien. con mucha más experiencia que yo y con un tipo de clientes, el suyo algo más grande que el mío y tal. O sea, no considero que fuera una demasiado buena práctica. Bueno, Pero bueno, no es buena, pero sorprendentemente, a lo mejor es por tu conocimiento, ¿no? Pero ya te saltaste el típico paso de, a ver, yo ah, ganaba en la empresa tanto, pues le subo un 30% y voy a horas, ¿no? eso es Y verdad. empiezas a pagar por horas. Eso no lo hiciste ya. Eso es bastante importante, efectivamente. Eso sí que Rainer, que era el CFO externo on Track, que me ayudó un montón, él siempre decía lo de que, en su opinión, había que ser caros y había que ser a tarifa plana porque es lo que más te alinea con el cliente. Si dices que eres CFO externo, joder, una empresa que tiene un CFO interno no le paga distinto en función de lo que le moleste el CEO, le paga un fijo mensual. Tú dices, oye, pues me pagas menos, lógicamente, pero me pagas un fijo mensual. Y luego, de mi tiempo en McKinsey, sí que pillé la idea de que el ser caros también te da otro posicionamiento de mercado. Ojo, otra responsabilidad. Pero, Correcto. por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño el anuncio este del turrón 1888, creo que se llama, y que era Ujú. el turrón más Sí, caro sí. del mundo. Y me acuerdo de preguntar, Buenísimo. perfectamente de preguntarle a mi madre en plan, ¿por qué alguien se anuncia como el más caro del mundo? Y dice, no, porque es lo que quieren que la gente piense al comprarlo, el concepto de lujo, vamos. Sí, sí, sí. Entonces, esa idea McKinsey, si no recuerdo mal, creo que tiene por política ser un 25% más caro que la competencia como mínimo. Y dije, pues ante la duda, vamos a empezar caros y que me bajen a la tierra. Y la verdad, seguimos siendo más caros que lo habitual del mercado. Hombre, es que lo has dicho al principio, esto es estrategia pura y dura, ¿no? Es donde te quieres posicionar. Y siempre lo han dicho, es mucho más fácil ir de arriba abajo que de abajo arriba. Cuando tú eliges un posicionamiento bajo y luego dices, jolín, es que estoy en unas tarifas, en unos precios que esto no hay manera, ¿no? Y empiezas a tirarlos para arriba, pues el cliente que captaste a esas tarifas no es el mismo que hubieras captado a las altas, ¿no? Entonces estás cambiando completamente la empresa, de arriba a abajo. Y luego además, cuando eres freelance, dentro de un orden, tu margen bruto, EBITDA y tal, es el 100%. O sea, entonces, no hay como mayor vuelta y yo podría haber cobrado 100, 200, 300 o 3.000 y básicamente dar el mismo servicio. Pero, por ejemplo, ahora que somos 30, no. Yo ahora no llevo clientes, los lleva mi equipo. Entonces, si yo le digo al cliente, oye, tenemos un posicionamiento premium, te voy a poner un tío senior, que por cierto, nosotros llevamos el tema financiero en startups, es mega sensible. O sea, nosotros somos, Sí. o sea, eso no nos podemos permitir una buena cagada. O sea, yo siempre se lo digo al equipo, vivimos perpetuamente a una cagada de reputación de irnos a... Entonces, eso, pues tienes que tener mucho cuidado. Entonces, si yo quiero poner de verdad a alguien senior y que la empresa funcione y tener un equipo de ventas y marketing y una oficina y que sea un negocio rentable, pues sí, esto, o sea, no se paga un equipo junior con una fee demasiado baja. Y entonces nuestro posicionamiento es ese. Tienes en una de las partes más sensibles de cualquier empresa, pues tienes a gente senior ocupándose de ella.
Tal cual. Al final, yo me siento súper identificado, ¿no? Porque al final, como te he dicho, tengo mucho recorrido dentro del área financiera, tanto en declarando como en empresas anteriores, y yo siempre lo he dicho, al final el valor no se mide en horas, el valor entregado. Y un buen CFO, ¿no? Un buen director financiero, eh, para bien o para mal, ¿no? El impacto que puede tener en la empresa es brutal, ¿no? Y al final ese impacto no puedes pretender medirlo como una cadena de distribución o como una cadena en una fábrica de azulejos, ¿no? ¿Por qué no? Porque es esa semana en la que se prepara la ronda y se acaba haciendo bien lo que sea, ¿no? Hace que esa empresa quiebre o siga adelante, ¿no? Cosas así. Claro. Y además, o sea, lo que no quiere decir, o sea, nosotros podríamos ofrecer un servicio parecido, hombre, con menos horas por definición o con un equipo más junior, pero un equipo, o sea, un producto similar, un servicio similar a menos precio. Pero claro, todo tiene que hilar. Si yo te digo, tienes un CFO, que no voy a medir las horas, que cuando sea el fin del mundo vamos a estar ahí, que te puede llegar a una reunión del consejo y tal, no sé qué. Y si te digo todo este discurso y al final te digo, son 200 euros al mes, supongo que dice, macho, o sea, no me cuadra. O sea, tienes que tener No, a un tío dedicado a cuántos, a 30 clientes a la... O sea, es que no sale por ninguno. O sea, a mí me haría desconfiar. Lo cual no quiere decir totalmente. que pueda existir perfectamente. O sea, nosotros nos perdemos startups pequeñas en CFO. Claro. Y eso está claro. Y son startups a las que le vendría bien ayuda. Pero, y que nos podemos plantear en el futuro, y alguna colaboración ya hemos hecho, a decir, oye, menos dedicación a cambio de menos fee. Pero entonces el posicionamiento es distinto. O sea, lo que tiene que estar es Ujú. todo alineado. Yo creo que hay un espacio enorme de startups muy pequeñas que igual necesitan un dashboard y una actualización al mes y una llamada de 2 horas, y que obviamente se puede dar por mucho menos precio. Pero eso no es tener un CFO. Y oye, cada uno que Correcto. compre lo que necesite, efectivamente. Sí, es complicado, ¿eh? Porque nos hemos metido aquí en, en un agujero de gusano, porque es el posicionamiento. Al final, eh, claro, nosotros hemos estado, ¿no? En estas fases más pequeñitas, en todas las fases y todas las startups lo necesitan, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad que a ti como empresa, si acabas dirigiéndote a la pequeñita, es que cambias toda la cultura de tu empresa. No puedes pretender dar un servicio 360 de lo que haría un CFO porque no se lo podían permitir, ¿no? Y lo que decíamos al principio, es el mismo efecto de cuando empiezas a cobrar muy poquito, te llega un tipo de cliente que no es el mismo que el que te llegaría si cobrases mucho. Aquí lo mismo, si ofreces un servicio parcial, te llega un cliente muy diferente al que tienes de arriba, ¿no? Este foco en qué cliente quiero, ¿no? Es súper determinante. Es que es lo que tú dices, también incluso la pregunta previa, ¿qué empresa quiero? O sea, Uh -huh. sinceramente, creo que yo ahora me podría hacer freelance, cobrarlo muy caro, llevar 6 7 clientes y la verdad, Greta. Ahora, no quiero eso. Quiero el extremo contrario de decir, voy a tener aquí, me lo invento, voy a decir tonterías, 100 tíos super juniors llevando todas las startups de España pre-seed, 600 startups, que roten un montón, pero que siga, tal, no sé qué. Y oye, igual desde el modelo de freelance total, super premium, caro y nada. El modelo extremo contrario, 600 clientes enanos con poca fe y con gente junior rotando. Y el que tengo yo ahora intermedio, igual dan el mismo dinero. Ahora, Uh -huh. ¿qué quiero yo? Pues a mí me gusta esto. O sea, decir, clientes que nos duran mucho tiempo, caros, no del super premium que tengo que ser yo, no, que lo pueda delegar y tal. Pero porque eso es lo que he preferido yo. Yo no habría montado Globo porque yo no montaría un B2C tranquilos. O sea, me da terror, pero porque yo personalmente no quiero. Y Sí, no sí. lo conozco y me da miedo y tal, porque lo monté Oscar Pierre, que lo ha hecho estupendo. Entonces, esa pregunta también es importante. Y todo tiene que cuadrar. Me ha encantado esto que has dicho, ¿eh? Porque es una reflexión que no la había hecho nunca en ningún capítulo antes y creo que es importante remarcarla, ¿no? Porque fíjate que cuando tú vas a un tipo de cliente muy sensible al precio, muchas veces esa sensibilidad al precio está aparejada con mayor mortandad. Claro, mortandad en clientes, cuando tu cliente es un B2B, ¿no? Cuando vas a la empresa, pues si vas a ese freelance que acaba de arrancar, a esa empresa startup con fase súper inicial, pues la probabilidad de que acabe cerrando
aunque tú le des un servicio fantástico, es muy alta. Entonces, cuidado, ¿no? A la gente cuando acaba decidiendo a quién se quiere dirigir, tener un tipo de cliente que rota muchísimo, que no para de irse y tienes que buscar. Esto es duro. es, es duro de cojones. El tema es que, en mi opinión, el ratio de LTV sobre CAC, de Lifetime Value sobre coste de adquisición, no se puede trucar. O sea, aquí no, o sea, no, yo esto se lo digo a todo el mundo. Digo, nadie ha conseguido vender 10 Ferraris al día con un becario que dedica 3 horas, ¿no? Pues igual un vendedor muy senior al que le pagan 100.000 euros vende 2 Ferraris al mes, ¿sabes? O sea, y en cambio, pues si quieres vender lacasitos, pues un niño al que le das 1 euro por hora vende lacasitos y te devuelve menos margen. Entonces, esto no se puede trucar. Ahora, decide si quieres un negocio que el LTV sea alto y el CAC sea alto, o que el LTV sea bajo y el CAC sea bajo. Y lo mismo, pues hay gente a la que le puede apasionar el irse hacia la parte de abajo. Yo personalmente me gusta más eso. Y nosotros, o sea, contamos con los dedos de una mano los clientes que adquirimos cada mes para CFO. Luego las otras líneas de negocio cada una tiene un poco su historia, pero para CFO, pues eso, tenemos un equipo que en total en ventas y marketing son ahora 5 personas y captamos con los dedos de una mano clientes de CFO al mes. Ya. Antes de avanzar y meternos un poco en las otras líneas de negocio, más que nada para los oyentes que a lo mejor no están familiarizados con LTV CAC, ¿no? Que son dos indicadores que se suelen medir en startups, ¿no? El LTV es el dinero que te va, bueno, aquí se pueden añadir muchos matices, ¿vale? Pero por simplificar, el dinero que te va a generar un cliente a lo largo de su vida, y el CAC, ¿no? Ese sería el coste de adquisición del cliente, a captarlo. Aquí al final solemos meter pues, el coste comercial, el coste de marketing, etcétera, ¿no? Yo sobre esto voy a hacer un razonamiento parecido al que hemos dicho al principio sobre el posicionamiento en función del rango de precios, ¿no? Yo cuando veo startups que tienen ratios del TV CAC, ¿no? Espectaculares en plan 20x, no sé qué, y yo sospecho. Y yo digo, esto, lo que has dicho tú, es que se puede trucar a medias, ¿no? No, y sobre todo es que no es escalable. O sea, quiero decir, pues nosotros, por ejemplo, si tú midieras el año 2020, que fue el primero, o sea, no había equipo comercial, no había equipo de marketing. Gastamos en lo que se llamaría marketing, LinkedIn Premium y la web. ¿Sabes? Y captamos ese año, me lo invento, pero ¿qué debimos captar ese año? 15 clientes. Bueno, pues entonces, eso, el TV que sale de 100. Da igual. Vale, pero es imposible porque yo no puedo, o sea, si yo hubiera querido vender 100 veces más, yo no podía con ese sistema, hay que pasar al plan B. Ahora ya tenemos uno realista y casi me parecen buenas noticias. O sea, ahora tenemos uno, pues yo, si es más de 10, no me lo creo. Y ahora tenemos entre 3 y 10, que es lo que digo yo de, vale, esto es bueno y más o menos dentro de un orden, si gastamos más, captamos más. Ojo que siempre es, o sea, no es tan directo, pero sí, estoy de acuerdo. Yo ver un dato irrealista digo, estupendo, esto no es escalable o no estás poniendo tiempo real. Muchas veces del CEO, yo ese año he debido dedicar un 25% de mi tiempo a captar. Si lo tenemos en cuenta, igual ya el LTV baja a 6. Vale. Sí, Pero bueno. pero por acabar esta parte, a los que estáis con, con presentaciones de inversores y tal, cuidado, que me ha gustado, ese heurístico más de 10, sospecha totalmente. Empresas grandes. Sí, y en misma línea con lo de para emprendedores que estén empezando, otro clásico que a mí no me gusta es parte pricing, parte mercado. Empresas que Sí. están facturando muy poquito, pues están en pre-seed, o sea, que el año anterior han facturado 15.000 euros, imagínate. Ajá. Y te dicen que tienen de clientes al Real Madrid, a Cepsa, a Microsoft, a NH Hoteles y a lo que sea. Y digo, si a esos clientes tan gordos solo has sido capaz de facturarles 15.000 euros, entonces, o sea, yo sé que vender a cualquiera de esos corporates lo que sea son 6 meses, lo que sea, absolutamente. Como poco, como O sea, poco. es como poco. Y entonces, y has facturado tan poquito, entonces yo ya hago el cálculo en mi cabeza, el LTV CAC, y digo, esto no es posible, o sea, esto no lo vas a poder replicar. Si vendes para corporates y muy barato, el coste de adquisición va a ser enorme y el lifetime value va a ser bajito. Y esto no No, acaba no salen sumando. los números. No Sí, salen los números. Pues vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? Y vamos primero que nada, antes de meternos en otras líneas de negocio y cómo construiste el modelo alrededor de las otras líneas, un pasito atrás, ¿no? Es
¿cómo generas o cómo piensas, hey, necesito otra línea de negocio? ¿Cómo planteas la estructuración del modelo? ¿Lo hiciste como al principio un poco así, cogiendo una referencia tal, o entender este caminito, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres, perdona? ¿Al Por modelo de...? ejemplo, arrancas con CFO, ¿no? Y luego he visto que tienes, si quieres, resúmenos en las principales líneas, por no ir a todas, y cómo la primera que creas, qué pasa, por qué la creas y cómo la creas, ¿no? Ese caminito. Vale, pues la primera línea extra fue financiación pública, que nos vino, bueno, la historia es un poco larga, Intellectium es una consultora de ayudas públicas en Barcelona y querían que yo la abriera en Madrid. La Y conozco. entonces es muy sinérgico, y esta es la clave, es muy sinérgico con el negocio de CFO. Si a una empresa le llevas servir todas las cuentas todos los meses, le dices, oye, necesitas un ENISA, te lo hago yo. Claro. O puedes aplicar y conseguir un CDT con esas condiciones. Te lo hago yo, que conozco tu empresa, que hago tus números, ¿qué tal? O lo contrario, una empresa igual te testa primero a ver si les puede seguir financiación pública y cuando ya te conocen y has hecho las cosas bien, te dicen, vale, ahora quedaos recurrentemente todos los meses. Después, esa colaboración, lo que hicimos fue integrar Intelecto Madrid en The Startup CFO. Entonces, conclusión, o sea, después ya pues lo integramos y nosotros ahora somos empresa independiente que da también financiación pública. Y luego, la siguiente fue la de gestoría, que esta fue curioso porque fue en 10 minutos. O sea, como la integramos. Porque lo que la tenemos es subcontratada a una gestoría que, bueno, estamos muy integradísimos. O sea, los equipos estamos muy integrados, nos conocemos todos con todos, los softwares los usamos igual, compartimos la información, o sea, están casi integrados. Pero en realidad es una gestoría subcontratada. Y esa fue santiguarnos y decir, a ver qué pasa si... O sea, yo se lo dije al de la gestoría y le dije, ¿te parece que empezamos al siguiente cliente que pregunte a ofrecérselo y nos llevamos un margen on top de tus servicios? Y dijo el tío, tú prueba a ver. Y esa semana firmamos dos. Y dije, ok. Entonces, la lógica con las dos, que durante mucho tiempo solo tuvimos esas tres, es la sinergia. Es decir, primero, bueno, son varias cosas. Un cliente que te venga con una necesidad, igual, esto no va a encajar ahora, pero sí otra. Conclusión, captas más mercado del que habrías captado de una manera u otra. Segundo, después hay mucho cross-sell. Este cliente Ujú. igual te empieza con gestoría, pasan 2 años y al tiempo dice, quiero CFO. Y tercero, te da retención. Normalmente si a un cliente le llevas todo, pues o busca otros 6 proveedores o busca otro proveedor que te haga todo o sigue, porque estás muy integrado ya con ellos y tal. Entonces, eso fue una apuesta que dijimos siempre de una, a ver, al final nos va a dar dinero lo que sabemos hacer, pero si captamos más mercado, si tiene más cross-sell y si tiene más retención, pues lo vamos a hacer mejor y durante más tiempo. Entonces, esas fueron las primeras. Luego ya dimos algunos saltos buenos y otros no tan buenos. Bueno, un salto que merece capítulo aparte es Academy, porque Academy es escuela B2C a otro vendedor y tal. Pero bueno, la Ahora menciono, hablamos de ello, hablamos de ello, sí, sí. sí que volveremos, pero bueno, Academy la lanzamos también en el 21 y ha ido súper bien. Después lanzamos consultoría regular, pues consultoría nos imaginamos durante un tiempo hacer consultoría estratégica, pues efectivamente tipo a lo McKinsey, pero con startups, pero intentamos hacer una estructura, que esto en mi opinión también es un aprendizaje que me he llevado, que no es, o sea, todas las consultoras del planeta funcionan con una misma estructura, de socios que hacen esto, de managers que hacen esto, analistas que hacen esto. Y yo dije, bueno, yo soy más listo que todos ellos, pues seguro que esto va a funcionar si lo hacemos así, que tiene todo el sentido. Pues no, es un tema de selección natural. O sea, todo el que Ujú. lo haya intentado otra estructura, aparentemente no es la que funciona, si no habría consultoras de varios tipos. Y no, solo hay de uno. Bueno, pues efectivamente ahí nosotros, ahora lo que hacemos en consultoría es, hacemos mentorías, algunos proyectos puntuales de rondas, pero muy específico. Al principio queríamos hacerlo muy grande. Y ahí el pricing, por cierto, también era complicadísimo, en particular. También otra que no salió bien fue Business Intelligence, de decir, oye, pues más dashboards operativos conectados a los backends de los clientes y tal, y no tanto el reporting financiero. Y esa no conseguimos, yo creo que el mercado viera esa frontera. Yo creo que la necesidad hace falta, Sí. pero no lo terminamos de saber vender, no lo sé. Tampoco invertimos nada, pues lo teníamos externalizado. Y una que sí ha ido muy bien, sobre todo últimamente, es legal. Tenemos legal mercantil, fiscal y de propiedad intelectual. También externalizado y lo bueno es eso, que los clientes ven muy clave de
ya que me fío de vosotros, ya que me estáis llevando la ronda entera por el lado financiero, llevadme también la parte legal. O, oye, ¿conocéis algún abogado que haga? Esa es típica pregunta que se nos hacía. Sí, claro. Lo hacemos nosotros. Y de hecho, legal está yendo muy bien también. Entonces, bueno, pues tenemos ese puzzle al final de servicios que yo llamo muchas veces primos de CFO, que sigue siendo Ujú. la mitad de la facturación, y que eso, pues, o sea, yo creo que solo un tercio de los clientes tienen una sola línea de negocio, me parece, que esto lo medimos hace un tiempo. Entonces, bueno, pues Vamos esa es a, la lógica de ese crecimiento en líneas. vamos a intentar entrar a alguna de estas, ¿no? Para hacer un pequeño, Y profundizar un pelín, cada una ¿no? tiene su película, además, ¿eh? Sí, sí. Sí, por eso, de todas las que has contado, si quieres, nos vamos a centrar en las que son más fuertes por lo que has dicho. Antes de entrar en ninguna de ellas, por lo que me contabas, quizás una reflexión en voz alta sería que hay, hay servicios que están, son primos hermanos, ¿no? Y hay algunos que son primos lejanos, ¿no? Y Eso sí que es es, verdad que es posible que cuando te lo pide el cliente porque es un servicio súper extendido, que todo el mundo quiere legal, todo el mundo quiere gestoría, pero a lo mejor no todo el mundo hace business intelligence y no sabe ni lo que es el business intelligence o la consultoría estratégica, pues suena a empresa muy grande, ¿no? totalmente. Entonces, es esa dificultad de penetrar en el mercado es muy diferente. Cuando tú tienes que evangelizar, ¿no? Cuando tú tienes que vender algo que no lo conoce bien el potencial cliente, que cuando el cliente sabe clarísimamente lo que es y simplemente hace el clic, ¿no? Y se engancha y demás, ¿no? Totalmente. Sí, en eso hay que distinguir servicios básicos, efectivamente, de servicios más premium y sobre todo en cualquiera de los dos escenarios no reinventar la rueda más allá de lo debido. Efectivamente. Sí, esto cómo suele funcionar y cómo suele hacer y por qué. En parte suena a matar la innovación, pero Uh -huh. eso, en un nuevo producto innova lo que quieras con el pricing y con la propuesta. En uno muy antiguo como el legal, que debe tener 5.000 años aproximadamente, Sí, pues vamos a hacer las propuestas y el approach al cliente, en principio, como está. Luego hay margen para decir que un servicio mejor, lo hago más digital, funcionamos internamente así, correcto. pero hay que hablarle al cliente en su idioma. Y además añadiría que muchas veces se puede innovar en el modelo, está clarísimo, y hay empresas que sí, simplemente han triunfado por la innovación en el modelo, ¿no? No sé, pues yo qué sé, el Shopify cuando empezó a cobrarte solo por las ventas y no por hacerte la web o lo que fuera, ¿no? Pero claro, no es lo mismo cuando tú tienes un modelo donde vas sacándole patitas, ¿no? Nuevas líneas, que cuando tú te focalizas 100% en un modelo al que quieres disrumpir, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta cuál es tu situación. Si es, no, yo voy a disrumpir completamente este modelo o voy a intentar hacer mi propuesta más amplia y más horizontal. Entonces yo creo que es relevante también saber, ¿no? ¿Qué guerra estás luchando? Sí, también. Ese es un poco también, pasa con Academy también, que es una guerra muy distinta a las demás. Y que yo Ajá, siempre lo pienso, digo, si estuviéramos aquí todos dedicados solo a Academy, modestia aparte, creo que podríamos hacerla muy grande y tal. Pero es verdad eso, lo de no puedes tratar modelos distintos como si fueran iguales, o efectivamente, si vas a disrumpir, tienes que tener un foco brutal. claro, claro. Vamos a hacer, por lo que has dicho, ¿no? Me ha gustado una cosa que has dicho, que ya la voy a señalar, voy a empezar por ahí, que es que cuando llegasteis a este acuerdo con la gestoría, lo que Mm. hicisteis fue, no, pongo un margen encima. Al final, entiendo que esta decisión fue, yo ya tengo una marca, yo ya tengo una reputación, la puedo monetizar, ¿no? Esta marca, esta reputación. Justo, eso es buen punto, porque eso a mí no me gusta en general el approach de cost plus, efectivamente, Ujú. de pues, lo que cuesta y te mete un margen, pero claro, la lógica es otra y de nuevo yo creo que eso se tiene que hablar, la intención de qué empresa quieres ser con el pricing, con el posicionamiento que quieres vender. Ahí, en nuestro caso era, o sea, si lo ofreciéramos sin margen alguno nosotros, ya sería muy beneficioso para nosotros. Nuestra Ujú. marca está en mucha más gente. A mucho más cliente que te viene a preguntar le sabes satisfacer. Eso, el cross-sell te recomiendan, por cierto, eso también es de lo que más vivimos, yo creo. Claro, claro. Entonces, si no nos lleváramos un céntimo, la razón para llevarnos algo empieza a ser también parecido a cuando le dije a Borja, págame algo. De decir, oye, aquí tiene que haber cierto dolor
o Ujú. cierto compromiso, o tengo que tener algo que perder para hacer las cosas bien o mal. Claro, si pongo eso, oye, pues entonces ya sí que a los de ventas les digo, oye, intentad venderlo. Si no, pues se puede dejar de lado. O a la propia gestoría decirle, ¿estamos dando importancia o no le estamos dando importancia? O igual mañana nos salimos. Entonces, nos da, bueno, ya no tampoco. Yo siempre al principio decía, un becario al año nos lo paga la gestoría. Ya no tampoco, pero efectivamente, eso, la idea no es, o sea, el punto clave en mi opinión, por lo menos en servicios, es, no te vas a hacer rico de lo que no sabes hacer. O sea, y no nos vamos a convertir en resellers aquí. Ujú. Entonces, la lógica es eso, llevarnos un poquito de margen por la colaboración y porque es verdad que dedicamos tiempo a emitir facturas, a ventas, a los contratos, a lo que sea, pero eso, la estrategia no es para hacernos ricos de esto, es para que esto ayude a engordar lo que sí Me sabemos me ha hacer. gustado mucho, esa frase. No te vas a hacer rico de lo que no sabes hacer. Es muy potente porque es que Aviso es que, totalmente cierto. pero vamos, me ha tentado mucho hacerlo y alguna vez lo he medio intentado, ¿eh? O sea, todo esto Sí, viene de sí, haberla sí. liado 100 veces. Pero es verdad, No, al final no. es casi, o sea, no se puede trucar. Ni el LTV ni a la vida, por decirlo así. Ujú. Entonces, Tal cual. pues no vamos a vivir de ser resellers. Si no soy un reseller, si no nací para ser, si no sé de reseller. Sí. Entonces, De hecho, yo tengo también una experiencia personal respecto a este tipo de bundling, ¿no? De juntar servicios en declarando. Nosotros, al final, nuestro foco es la contabilidad y los impuestos de los autónomos, ¿no? Y muchas veces nos venían empresas de seguros, ¿no? Porque tradicionalmente han estado muy cerca de las gestorías, ¿no? Las empresas de seguros. Lo intentamos de muchas maneras y al final no era tan natural como aparentemente podía suponerse y no salían los números. Es que es difícil de lo que no sabes, de cosas de las que no tienes experiencia, que acabes, es que me ha gustado mucho la frase, ganando más dinero que de tu negocio tradicional, ¿no? sí, es un back to basics que tienes que Sí. pararte y decir, pero vamos a ver. Y dentro de los otros servicios has mencionado, y luego ya vamos a Academy, yo creo que con Academy ya cerramos, eh, con el de financiación pública y demás, aquí, ¿por qué modelos habéis optado? Porque aquí sí que sé que el mercado utiliza varios. Sí, aquí vamos a éxito total. Y aquí es que es una dinámica muy distinta. Aquí vamos a éxito total y somos bastante caros. Somos bastante caros, me gustó desde el principio cuando se planteó la colaboración con Intellectium, que ellos tenían la mentalidad de hay que ser caros y eso, esa mentalidad de McKinsey, esa mentalidad que yo compartía de premium, de prefieres llevarte un ENISA de 1,5 millones a hacer 100, o sea, hacer 15 de 100.000 y cobrarlo bien y que confíe en ti el mercado porque eres más premium. Insisto que luego todo esto no es solo poner la cifra, luego hay que hacer el trabajo muy, muy, muy bien. O sea, pero, Claro, yo, claro. pero yo esa es la empresa que prefiero también. Entonces, pero claro, al ser a éxito, aquí te vende más casi, o sea, es una venta doble. O sea, porque muy bien lo de ser caros, el otro también está pensando, ¿qué pasa si me voy con este que es más barato? Pero tú también no te puedes ir con cualquiera. O sea, porque vas a éxito, porque lo otro es Claro. pérdida. Ni siquiera es dejar de ganar, es pérdida. El tiempo, si Ujú. un chaval mío le dedica 2 meses a un proyecto y no sale, me como los 2 meses. Claro. Entonces, también pasa un poco parecido a, salvando las distancias, a lo de los bancos. O sea, si te ve una empresa muy mala, no, pues o no le prestas o le prestas muy caro, que casi hace más difícil que lo vaya a repagar. Entonces, pues en esto es parecido también. Si te llega una muy mala por tener una fee muy alta, pues normalmente tampoco te va a salir si va a acabar en cero. Entonces, eso, el modelo ahí es siempre a éxito. Yo creo que literalmente con nada cobramos nada fijo eh, a cambio de una fee alta, efectivamente. Y a cobrar cuando el cliente ya cobra. Y decidisteis este modelo desde el inicio porque Intellectum era el que utilizaba, ¿no? Sí, a ver, el mercado generalmente es así, o sea, y de hecho los Utiliza que este. cobran algo fijo, en mi opinión, pero no suelen estar tan bien vistos, hombre, con las europeas igual sí, con las europeas yo creo que casi todo el mundo, porque los porcentajes de éxito son bajísimos. Em, pero eso, el mercado en general es así, el posicionamiento de que fuera alto es así. Tiene también el problema, como gestor de la empresa, el retraso infinito que tardas en cobrar.
O sea, esto ya es meterse más en lo financiero, pero efectivamente Sí. eso, durante año y medio casi no ves un céntimo porque cobras cuando cobra el cliente. Hablas con el cliente en el mes de febrero, resulta que tiene sentido empezar a trabajar con él en septiembre, te pones a trabajar, lo presentas en febrero del año siguiente, en mayo te contesta la institución, le da los requerimientos, en septiembre del siguiente le pagan y Mm. te pagan. Y ese año y Yo medio, creo que merece la pena lo has dicho, es un poco financiero, pero creo que merece la pena porque mucha gente, ¿no? Cuando analiza su estructura de costes o sus márgenes, no tienen en cuenta el momento del cobro. pues sí, Y esto es muy importante, el momento del cobro. esta es una guerra que aprendí the hard way en OnTrack, porque OnTrack, una de sus partes de propuesta de valor es pagar muy rápido al transportista, pero el cliente te paga muy lento. Y entonces hubo un día que hice un Excel sencillísimo de 5 líneas, les fui a los de producto y les dije, imaginaos que crecemos un 20% al mes y con un 10% de margen. Digo, que en transporte está bien. Pero los clientes nos pagan en 3 meses y nosotros pagamos en uno. Digo, quebramos en 3 meses. Digo, Mm. entonces, ¿me queréis hacer caso y ayudarme a hacer soluciones para cobrar mejor? Porque es Sí, verdad, sí, fíjate. es que ese punto es fundamental. Y de esto, por cierto, con quien tienes que hablar es con Capchase. En mi opinión, no sé si has hablado con ellos Ah, ya. sí, 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 los conozco, sí, sí. Claro, o sea, el Capchase es precisamente esa lógica de por qué prefieres tener dinero hoy a tener dinero más tarde. Eh, pero bueno, Capchase da para otro libro y yo creo que va a ser mi recomendación al final, ¿eh? Ah, mira, perfecto. No, los conozco y además hace tiempo que no hablo con ellos y seguro que está guay. Vale, vale. Pues nada, va, nos metemos en el melón de Academy para cerrar el capítulo. ¿Cómo surge? Y luego me cuentas cómo lo hacéis, porque tengo curiosidad, la verdad. Sí, perfecto. Pues a ver, sale de que principios del 21, un amigo mío de McKinsey que estaba haciendo el MBA en Chicago, que le pilló el COVID entero de MBA en Chicago, el tipo sabía mucho de comunidades, de redes, de cursos online y tal, y además estaba en el propio MBA que se había convertido en un MBA online, el MBA de Chicago, por el COVID. Y me dice, oye, vosotros sabéis mucho de un tema muy sexy. Y dice, hay mucha gente. O sea, es verdad, por ejemplo, nos es bastante fácil fichar en general, porque nosotros, es decir, trabajamos con muchas startups, hay un montón de gente con perfil financiero que lo que le gusta es finanzas. Nosotros, en nosotros mismos, no somos startup, luego no hay ese riesgo. Es un tema sexy de que hay aquí Ujú, dentro, el tema de emprendimiento y las startups estando muy de moda. Dice, ¿sabéis mucho de esto? Dice, esto, si montas un curso, que montarlo va a ser un infierno, grabarlo. Dice, pero que después puedes escalarlo muy bien, a diferencia del resto del negocio, que escala con personas, esto no. Dice, pues aquí puede haber una oportunidad muy buena. Además, lo que le vi inmediatamente también era lo mismo, el cómo ayudaba al resto del negocio. Es decir, la imagen de ser thought leaders, de estos tíos ujú. son los que saben de generar una cantidad de contenido brutal que después hemos reciclado de un millón de maneras, desde cursos privados a webinars, a lo que sea, tenemos de todo, a training de nuestros propios empleados. Le vi muy pocos problemas, dije, este contenido sé que, aunque luego nos rajáramos, no va a morir. Ujú, Y, y le vi muchas potenciales ventajas. Y entonces lo que decidimos fue calcar el formato del MBA online, de cómo era, decir, oye, pues 10 semanas online, en cada semana se plantean unos vídeos de teoría, un caso, y al final de la semana se resuelven por Zoom con los alumnos. Es decir, pues esta era la teoría que vimos, el caso que planteamos, pues lo vamos a resolver hoy. Todo basado en casos de clientes reales o de startups famosas, bueno, copiando mucho esa estructura de MBA. Y la verdad es que salió muy bien. Bueno, la primera edición la lanzamos cuando teníamos pocos materiales hechos y rezando a ver qué pasaba. Y ya llevamos 8 ediciones del curso de Startup Finance, otra además que hemos hecho del curso de Venture Capital, hicimos este curso adicional. Y bueno, pues una iniciativa es, y lo mismo, el cross-sell. O sea, inmediatamente se ya, dispararon followers en LinkedIn, se disparó nuestra fama pues eso, pues os he conocido porque un amigo mío hizo vuestro claro. curso, necesito CFO. Por cierto, siempre pongo el mismo ejemplo de extremo de cross-sell. Una alumna que hizo Academy se lo recomienda a su exnovio. El exnovio viene porque querían CFO en su empresa, pero descubren que en realidad lo que necesitan es ayuda legal con la ronda. Se lo hacemos y con el tiempo lo que nos piden es financiación pública. Entonces,
¿sabes? Que nosotros hacemos CFO, pues nos llegó alguien por Academy, o sea, referido de Academy a Academy, Ya. y buscando CFO sale por legal y acaba en financiación pública. Es que Eh, es la verdad que es muy potente porque estás, claro, al final te sirve ya de palanca de captación, ¿no? Y es una palanca como que más viral, ¿no? No es lo mismo intentar vender servicios de CFO, ¿no? Hey, voy a formar a, lo has dicho muy bien, hay justo. muchos financieros que salen todos los años de las universidades con ganas de aprender sobre esto. No, y es un tema muy sexy. Tenemos, o sea, de hecho, la gente que tenemos en general es más senior de entre 5 y 10 años de carrera, o sea, pero que o trabajan en finanzas de startup o son CEOs de startup que dicen yo no lo voy a hacer, pero esto no puede ser una caja negra, o gente de auditoría o de consultoría que se quieren pasar a startup, o de bancos hemos tenido bastantes. Bueno, gente de Venture Capital o inversores, o sea, sí que hay mucho perfil al que efectivamente le tienta y eso. Hemos tenido 400 alumnos Claro, más fíjate. muchísimos más preinscritos, lógicamente, o sea que sí que ha sido, pues, ha hecho muy buen ruido y la verdad es que estamos muy contentos. Sí, sí, mola. Pero es Pues otro negocio, eso sí, lo sí, hemos sí, intentado claro. hacer crecer. Y también aquí te vuelvo un poco a lo de, si no sabes, entonces tienes que tener todo tu foco, o lo de disruptivo y tal. Eh, Nos fue muy bien desde el principio, la primera edición y la segunda fueron súper bien. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo crecer. Pero al ser un negocio muy distinto, o sea, o le pones foco de verdad, y yo lo que pienso a veces, digo, nos dejan solo con Academy y creo que hacemos algo bueno. Pero es difícil estar a dos negocios tan Sí, distintos sí. y tal. Entonces, pues ahora lo que hemos decidido es sobre todo mantener el curso que tenemos, el formato que tenemos, y en principio no invertir tanto más en más cursos, más formatos y más. Y por cierto, el Porque tema de marketing, yo creo que lo hemos hecho también todo mal, pero vamos, ahora no, no, entramos. no, pero está claro lo que dices. Al final, esto es la típica, el típico dilema, ¿no? Del emprendedor, de ser capaz de seguir por el mismo caminito o ir abriendo nuevos caminos o no. Y cuando están muy pegados, ¿no? Lo que decíamos antes de los primos hermanos o los primos segundos, ¿no? Cuando está muy pegado es como muy natural, ¿no? Y sobre todo con partners muchas veces lo resuelves, pero cuando ya se empieza a separar, Justo, y aquí está lo que está muy pegado es, sabemos de Startup Finance. ¿Podemos enseñar de Startup Finance? Sí. ¿Podemos montar una escuela? Pues no lo sé. O sea, no es lo mismo ser profesor invitado en el IE de marketing, si tú sabes mucho de marketing, a montar el IE. Pues claro. en ese segundo paso, claramente es otra película y lo mismo, yo creo que hay errores de habernos chocado. También, por cierto, otro tema de pricing que da para mucho, pues si da tiempo, el tema de que hemos abierto en Alemania y entonces qué pricing poner allí, la parte de Buah. CFO, que esto también, vamos, tenemos conversaciones todas las semanas aquí. Oh, claro, es otro mercado, sí, sí, esto es un melonazo. Sí, sí, Esto sí. es un melonazo y creo que lo dejaremos para otro capítulo. Igual te invito otra vez y nos Genial, metemos genial. a hablar de estas cosas porque al final, como te decía al principio, ¿no? Tienes una perspectiva muy, muy holística tú también, no solo de tu negocio, sino de todo lo que ves en las empresas a las que ayudas y eso, la verdad que siempre es muy útil. Pero bueno, intento acabar siempre, como te dije, por debajo de los 50 minutos. Lo estamos consiguiendo de nuevo. Aparte, hemos hecho spoiler, ¿no? Ya Sí, de sí, a quién me sí. vas a, a Aunque recomendar. tengo Supongo más, que a ¿eh? Miguel, ¿no? Sí, te diría Miguel Fernández de Capchase, justo, bueno, Capchase a mí me parece un avión de Sí, empresa sí, sí. y estos en lo analítico y en lo que decíamos del dinero ahora respecto a después y tal, y saben de SaaS infinito, bueno, Capchase Sí, son los titanes, sí, ya sí. sea o Miguel o Luis, me llevo súper bien con ellos, o con Guli también desde el lado del producto, son titanes. Te diría también Íñigo Juantegui de OnTrack, es Ujú. un tío que siempre en los podcasts es súper interesante. Ha visto mucho con la nevera roja y con OnTrack, y con OnTrack con diferentes modelos de negocio. O sea, a mí me parece un buen invitado, Bueno, no te arrepentirías. pues Y luego, los dos. no le conozco en persona y no te puedo hacer intro, pero vamos, desde luego yo ese podcast lo escucharía. El fundador de FreePick, que se llama Agustín, estoy casi Ah, seguro que sí, es Free Agustín, Pick. Free que Pick. el tío, yo fui a una charla suya en Google y decía, no, pero montar negocios es muy fácil. Dice, hay que al principio venderlo gratis, no, B2C, decía el tío, B2C gratis y sin financiación de Venture Capital. Y digo, pues me lo resuelves tú. Bueno, pues el tío ha montado 3 negocios impresionantes y le ha ido. O sea, Sí, bueno, sí, sí. eso A era ver, el tío. Free Pick es, Ese, buah, ese es yo lo un escucho, ¿eh? exitazo.
Ese ya lo Es un escuché. exitazo. Voy a ver si lo consigo por algún conocido o lo que sea. Bueno, pues Jaime, un placer. La verdad que muchas píldoras, yo creo que mucho aprendizaje como siempre. Me lo he pasado bien, de financiero a financiero, que siempre mola. Y nada, espero que a todo el mundo le haya gustado. Nada, genial, muchísimas gracias a ti y eso. Sí, sí, que guste, que es lo importante. Perfecto, pues nada, espero en el próximo capítulo seguir compartiendo con nuestros oyentes este tipo de conocimiento. Un abrazo a todos. Un abrazo, adiós.